Le das al play y ¡boom! Empiezas a escuchar mi voz. Te introduzco algún tema de comunicación digital o de Zoom, te digo que este episodio te interesa y entra a la sintonía. Es un podcast y llega a ti casi por arte de magia. Pero no es magia, es técnica. Si te interesa descubrir los 10 pasos que sigo para hacer este podcast, este capítulo de El Podcast de Comunicación Digital definitivamente te interesa. Bienvenidos al capítulo número 7 del Podcast de Comunicación Digital. Soy Enrique San Juan y estoy muy contento de estar aquí para compartir consejos e informaciones que nos ayuden a avanzar rápido en este mundo digital. Los podcasts están viviendo su época dorada. Desde su popularización con los primeros iPods de Apple que contemplaban los podcasts como uno de los formatos que gestionaba iTunes, el mundo del podcasting no ha parado de crecer. Primero fueron los amateurs, luego las universidades, le siguieron las emisoras de radio que explotaron su tecnología bajo el nombre de Radio a la Carta. Más tarde el mundo del marketing digital lo integró como una de sus armas de gran calibre y no ha sido hasta la entrada de Spotify más la pandemia que los podcasts han llegado a su madurez, pasando a la primera línea de producción y consumo de contenidos de audio. Mi encuentro con los podcasts data de 2006. Con el primer iPod y desde entonces no los he dejado. Primero como oyente de todo tipo de podcasts y más tarde como productor de mis propios podcasts o para terceros. Si me conoces sabes bien que una de mis señas profesionales es la de enseñar las técnicas que desarrollo para mí o para mis clientes a través de cursos intensivos. Así, el primer curso que di de creación de podcast fue en mayo de 2008, en el Colegio de Periodistas de Cataluña, en Barcelona. Desde entonces he podido formar a centenares de profesionales en esta disciplina, de modo que lo que te voy a contar a continuación es la herencia de todo este camino que, como ves, no es de ayer. Bueno, ¿cuáles son los pasos principales que componen la cadena de producción de un capítulo como este mismo que estás escuchando? Lo vamos a resumir en 10 pasos que empiezan no por el 1, sino por el 0. El punto 0 es tener un podcast. Es decir, con nombre, temática, presencia en las principales cadenas de distribución como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o iVoox, por ejemplo. Sería algo así como darle nombre y manifestación al programa que quieres hacer. Ojo, que el capítulo de hoy no va de cómo hacer un programa de podcast, sino de los pasos que sigo para hacer un capítulo. Si te interesa aprender cómo hacer un programa de podcast de manera particular para ti o para tu empresa, te puedo enseñar mano a mano. Contáctame y hablemos. O también puedes suscribirte a nuestro newsletter en community.es para estar informado de las siguientes fechas de los cursos de creación de podcast en abierto, cuando lo programemos. Ok, dicho eso, vamos al tema de hoy y tomemos como ejemplo este mismo, el podcast de comunicación digital. Bien, entonces, a la hora de hacer un capítulo nuevo, ¿cuáles son los pasos que sigo? Vamos con el número 1. El número 1 es la idea del capítulo. ¿De qué voy a hablar? Esto depende básicamente, en mi caso, de 3 factores que pueden alternarse en el tiempo. 1, el contexto de actualidad, cosas que han pasado en el mundo de la comunicación digital empresarial y que me llaman la atención. 2, las experiencias propias, aspectos que he detectado con casos reales con mis clientes que considero útiles, sin desvelar datos sensibles, por supuesto. Y 3, momentos de promoción, es decir, temas relacionados con futuros servicios o cursos que daré. El paso número 2 es elaborar el guión del contenido del capítulo. En mi caso, escribo todo el contenido que luego escucharás en el audio a modo de guión. Improviso poco, prefiero leer con tono, energía, pausas, una lectura dramatizada. Esto mismo que estás escuchando, lo estoy leyendo. Escribir el contenido tiene una ventaja añadida y es que luego lo transformo en un post para nuestra web www.community.es. El punto número 3 es grabar el contenido. De todas las fases, esta es la que más me divierte. Aquí entran en juego toda la nube de gadgets y dispositivos tecnológicos que tengo, como el propio Mac, una consola especial que hace de mesa de mezclas y ecualización de audio,
el micrófono, los cascos para escuchar lo que estoy grabando, los efectos de sonido y las músicas de fondo, como esta. Punto número 4, editar lo grabado. Rara vez sale todo perfecto a la primera. Normalmente hay partes que se tienen que volver a grabar o la música de fondo quedó muy alta de volumen. Hay que tocar el original para que tenga su forma final de manera adecuada. Esta parte también me entretiene mucho, me lo paso muy bien. Punto número 5. Crear el post en la web. El sistema que utilizo de creación de podcast pasa por tener una web y cada post es el que actualiza a través de su RSS los capítulos a las plataformas de distribución. Es decir, una vez hecho el audio, lo he de publicar en la web en forma de post para que Apple Podcast, por ejemplo, se entere de que tengo un nuevo episodio y lo liste en su listado. El punto número 6 es crear una imagen para el post. Para que todos los posts tengan su propia personalidad gráfica y no la imagen básica del podcast, he de crear una imagen específica para el capítulo. Esto lo puedes ver tranquilamente en este mismo capítulo o en los pasados de Mentor Digital o de Audio Social, por ejemplo, que si no los has escuchado en este momento, te animo a que lo hagas a partir de ahora. Punto número 7. Hacer un vídeo del podcast para Vimeo y YouTube. Aprovechando la imagen creada para el capítulo, creo un vídeo que incorpora esa imagen como la única imagen presente en todo el vídeo y además le incorporo una onda visible de audio que se va moviendo para dar la idea de que en ese vídeo se está reproduciendo un audio. Punto número 8. Compartir en redes. Claro que sí, el capítulo creado, que es un post en la web, lo comparto en redes sociales, básicamente con el vídeo incrustado para que los usuarios lo puedan escuchar directamente en el mismo post. El capítulo se comparte por email, es el punto número 9. Ya que está todo creado, el capítulo en cuestión pasa a ser un elemento más dentro de la línea de comunicación a nuestra base de suscriptores de email que se dieron de alta en su día a través de la parte de newsletter de nuestra web. Por cierto, te animo a que te suscribas a la lista de emails de newsletters para no perderte ninguna de nuestras comunicaciones. Y el último punto es el punto número 10 y es escuchar el capítulo publicado a través de las plataformas principales, mínimo el de Apple Podcast y el de Spotify, para asegurarme de que todo se escucha como debería. Acabados estos 10 puntos, ¿qué sigue? Pues volver al inicio, a empezar a pensar el siguiente capítulo, ya que como ves hay mucho trabajo detrás de cada una de estas piezas de audio. ¿Y en tu caso qué? ¿Escuchas muchos podcasts o mejor aún, has pensado en tener tu propio podcast? Si es así, ánimo, es el mejor momento para empezar. Soy Enrique San Juan, experto en comunicación digital y director de la agencia digital Community Internet en Barcelona y tu anfitrión en este podcast. Estaré encantado de recibir tus comentarios o preguntas sobre la creación de podcast. Recuerda, puedes comentar directamente en este sitio donde hayas visto o escuchado este capítulo tus impresiones. Espero tus comentarios. Si te ha gustado este capítulo, ayúdanos a su difusión dejando una valoración en la plataforma donde lo hayas escuchado y comentándoselo a tus amigos. El podcast de comunicación digital es una producción de Community Internet, de Social Media Company desde Barcelona. Visita nuestra web en www.community.es. Además de infinidad de contenidos sobre comunicación digital como este, podrás solicitarnos servicios estratégicos de social media, de realización de eventos digitales complejos por Zoom e inscribirte en los mejores cursos intensivos en estas materias. Hasta el siguiente capítulo. Un saludo.